Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo ya estoy mejor. Perdón que ayer em, mm, ayer no corté yo. Después de cortar estuve una hora más, más o menos, en, en ese estado. Ah, un estado perfecto, igual, no malo, un estado de, no sé cómo describirlo. Mm, no sabría describirlo. Es muy extraño, pero muy lindo. Y bueno, básicamente, eh, nada, la conexión de ayer eh, fue como profunda hacia el centro de la Tierra, donde se siente toda la fuerza, la presión, y fue sentir absolutamente todo. Eh, con un ser que es como un ser creador, una entidad creadora, eh, que es tanto de la luz como de la oscuridad, las dos juntas, y fue sentir toda esa energía que me dejó estar en el centro de la Tierra durante un buen rato. Entonces todavía sigo un poco así. Una de las cosas que dijo, um, una de las cosas que dijo que durante todo este mes vamos a tener como tarea, nuestra tarea para este tiempo, para todo el mes de Escorpio, va a ser prestar atención a los sueños. ¿Mm? Um, Prestar mucha atención a los sueños. Y para eso vamos a o tener una libreta con bolígrafo al lado, ¿sí? O grabar, ¿sí? Grabarlo en el teléfono diciéndolo, eh, para acordarse de los sueños. Um, no vamos a tratar de analizar los sueños en ese momento, ¿sí? Pero vamos a tratar de anotarlos, simplemente anotarlos. Ya después le buscaremos un sentido. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque una de las cosas que tiene el mes de Escorpio y la profundidad de Escorpio es que nos lleva al subconsciente. Y los sueños son el vocabulario del subconsciente. Es la forma en que el subconsciente nos está hablando todo el tiempo, a través de los sueños. Empezar a escribir los sueños o a grabar los sueños que tenemos en el día a día es empezar a comunicarnos conscientemente con nuestro subconsciente. Y obviamente que hay mucha gente que dice, yo no sueño. Pero no es así. Todo el mundo sueña. Otra cosa es que no nos acordemos que soñamos. Y la razón por la cual no nos acordamos es porque suele pasar que hay ciertos momentos durante la noche en que tenemos estados de sueño, de ensoñación. Y esos momentos suelen pasar cuando logro un estado de profunda relajación en mi cuerpo, que suele ser no en el último momento cuando me estoy despertando, sino a la mitad del sueño. Y una de las formas en que, tal vez, como un consejo les doy, en que puedan acceder conscientemente a darse cuenta de cuando están soñando, es que antes de dormir beban mucha agua. Mucha agua. ¿Sí? Sí, justo antes de dormir o 30 minutos antes de dormir. Beban mucha agua. Así, en el momento de mayor relajación, su vejiga les va a decir, despierta. Y en ese momento es muy probable que estén soñando. Entonces, es una forma de despertarse y anotar, justo en el momento de relajación. Entonces, bueno, eso básicamente como una herramienta para poder estar atento en el momento en que vayan a soñar, y así pueden escribir. Todo es una cuestión de práctica. Con el tiempo van a poder ir
comunicándose mejor con su subconsciente. Pero entonces recordemos, fundamental, el sueño, soñar, es la mejor manera de hablar con el subconsciente, porque no hay control del consciente y toda la información que está en todo nuestro ser despierta y se muestra tal cual es, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que prestar mucha más atención a los sueños durante este mes que vamos a estar trabajando con las profundidades de Escorpio. Así que pesadillas, traumas, imaginación, sueño, creatividad, todo eso va a aparecer. Pero solo les voy a pedir una cosa. No pongan mente al sueño. En esta etapa lo único que vamos a hacer es comunicarnos con el subconsciente. Permitirnos que el subconsciente nos hable. Y para eso no tenemos que ponerle mente. Lo escriben. Solo eso. ¿Sí? Lo apuntan. Y en otro momento lo iremos analizando. Cada uno a su tiempo. Pero no cuando lo anotan. Cuando lo anotan, no busquen lógica. Lo anotan. Lo cierran y ni lo leen. Lo dejan ahí. ¿Sí? Porque así le doy confianza al subconsciente para mostrarse. Y ahora les explico por qué no ponerle mente. No ponerle mente al sueño. Porque la forma en que uno puede entender el sueño no es a través de la focalización de la mente, sino a través de la intuición, que es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la intuición? La intuición es uno de estos aspectos que suelen compartir los elementos del agua, ¿sí? Los 3 elementos de agua son Piscis, Cáncer y Escorpio. Y son los 3 elementos, son los 3 signos, las 3 constelaciones que son más intuitivas, que se manejan más por el sentimiento que por la mente. Por lo tanto, tienen más capacidad de percibir. Y esto con un simple ejemplo. En el aire, las ondas de vibración que nosotros emitimos cuando un trueno o un grito, si yo grito en el aire, el sonido va a llegar hasta unos cuantos metros, o incluso si es una sirena o un ruido más fuerte, puede ser a unos kilómetros. Pero en el agua, en el mar, cuando una ballena emite un sonido, cuando un delfín emite un sonido, puede llegar a kilómetros, muchos kilómetros, y pueden comunicarse por decenas de kilómetros, porque el agua tiene una mayor capacidad de mantener la onda vibrando que en el aire. En el aire se distribuye mucho más fácil, se rompe más fácil. En el agua permanece. Entonces es mucho más fácil sentir la vibración en el agua que en el aire. Por lo tanto, esto es lo que hace que las personas de signos de agua, se dice, son más intuitivas. Y nosotros relacionamos la intuición con esa capacidad de poder percibir cosas que están pasando o que no pasaron todavía, pero que en cierta forma nos está llegando la vibración, como si hay un eco o algo que me estuviera diciendo esto está pasando o va a pasar, como si mis sentidos estuvieran más amplios, como si fueran mucho más amplios y me permitiesen sentir mucho más sensible. Bien, entonces consideramos a la intuición como esa capacidad de percibir cosas que no se pueden explicar a través de los sentidos normales, que simplemente se percibe con lo que diríamos otros sentidos. Pero en realidad no es que haya otros sentidos. En realidad lo que sucede es que dependiendo la percepción o la capacidad que tiene la persona, los cinco sentidos son más agudos o más graves. Entonces una persona que agudiza los sentidos puede percibir cosas mucho más sensibles que otras personas que tienen los sentidos más bajos. Entonces no es que haya más sentidos a partir de
de 5, no es que, digamos, hay un sexto sentido. Básicamente el sexto sentido del que se habla es la agudeza de los 5 sentidos. Es básicamente eso, es tener los sentidos mucho más agudos. Y los de agua son muchísimo más agudos, los sentidos. Entonces, la intuición básicamente está relacionada con la capacidad de esa afinación. Y cuando nosotros queremos, por ejemplo, cuando hablamos de que queremos percibir otras dimensiones, cuando hablamos de que queremos escuchar a los guías o ver otra dimensión, sentir otra realidad, cuando hablamos de estas percepciones que estamos buscando sentir, la razón por la cual normalmente no las sentimos es porque no las porque no las relacionamos con nuestros sentidos actuales. Simplemente es eso. No los estamos relacionando con nosotros, con lo que tenemos hoy. En cierta forma, lo relacionamos con cosas de otra dimensión, con dones que no tenemos. Cuando los dones para sentir otras dimensiones, los tenemos todos. Todos tenemos los 5 sentidos que nos hacen sentir y ver las otras dimensiones. Ahora, ¿cómo hago para llegar a sentirlas? Tengo que refinar mis sentidos. ¿Y cómo refino mis sentidos? Practicando los sentidos. Tengo que aprender a sentir el tacto, tengo que aprender a saborear, tengo que aprender a contemplar, tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a sentir el olor de las cosas. Tengo que prestar atención a cada uno de los sentidos para realmente poder amplificar mi capacidad de percepción. Entonces, básicamente, cuando escuchamos a otras personas diciendo es un don, el otro no lo tiene, no es verdad. Realmente lo que sucede es que, así como hay gente que tiene por nacimiento la habilidad de la escucha, también hay gente que tiene por nacimiento la habilidad de hacer música. Y así también hay otra gente que tiene la habilidad del tacto, del masaje, ¿sí? Como hay otras personas que tienen la habilidad de hacer cálculos y matemática. Pero no significa que nadie más tenga eso. Significa que esa persona lo tiene más despierto. Pero que en realidad todos tenemos la misma herramienta. Todos tenemos lo mismo. Solamente que algunos más despiertos una cosa, otros más despiertos otra. Y si vamos refinando los sentidos, vamos dándole la oportunidad al cuerpo de percibir las cosas. Y cuando el cuerpo percibe en otra sensación, en otra dimensión, de repente empiezo a percibir todo antes de que suceda. Y a eso le llamo intuición. Es como si básicamente todos tuviéramos, ahora porque tengo el piano acá en la habitación, pero es como si todos tuviéramos un piano en casa, todos tuviéramos, toda la humanidad, los 8 millones somos, demasiados. Los 8 millones de habitantes que estamos en el planeta Tierra, todos tendríamos un piano en casa. No todos lo tocaríamos igual, ¿sí? Pero todos tenemos un piano. Entonces hay gente que le va a gustar tocar más abajo, otros que van a tocar más arriba, otros que van a tocar música clásica, otros que van a tocar rock, otros que van a tocar, qué sé yo. ¿Sí? Algunos no va a tocar nada, o va a tocar una tecla pero están ahí las otras teclas, ¿eh? Solo que algunos saben tocarlas y otras no, pero está ahí. Y yo tengo la posibilidad de aprender a tocar el piano. ¿Se entiende por dónde va, no? Entonces, bueno, ahora digo otra cosa. Entonces, ¿cuál sería acá el tema? Acá está el concepto del don. ¿Cuál sería el concepto del don? El concepto del don está en no tener miedo a equivocarse a tocar el piano. No tener miedo a equivocarse, sino a jugar y percibir, sentir la música. No importa si yo estoy tocando una canción o no, pero naturalmente al sentirla voy a saber cuál es la siguiente nota que tengo que tocar. Voy a saber
¿Qué sigue? Simplemente por resonancia. ¿Sí? Los mejores para hacer esto son los signos de agua. Los signos de agua pueden sentir la vibración antes de que llegue. Pueden saber cuál es la siguiente nota que sigue porque sienten la música. No la piensan. Los de aire piensan la música. Los de fuego quieren que ya suene la canción. Los de tierra tienen un manual delante y están viendo. Esto es do, do. Esto es, ¿sí? Los de agua sienten la música. A eso se le llama intuición. La intuición es la capacidad de percibir antes de que pasen las cosas, pero porque me permito fluir con las cosas. Entonces, vamos al concepto de ¿qué significa intuición? ¿Qué significa intuición? La intuición viene de la palabra tueri, que significa observar, mirar. Observar, mirar. Intueri significa en observación, ¿sí? En observación. O sea que básicamente significa no tomar acción de las cosas, sino percibirlas. Simplemente eso. ¿Y por qué es esto? Ayer hablábamos de profundidad, de cómo el gran ser que observa todas las cosas tiene que ir a lo profundo para poder sentir todas las cosas. Un ser que observa desde lo alto o desde afuera puede ver las cosas del mundo. Puede verlas, pero no puede hacer el proceso de sentirlas. Las puede ver, pero no puede prever. ¿Sí? El concepto de prever está relacionado a la resonancia. Un ser puede observar las cosas, puede ver una cosa, pero el concepto de prever implica sentir, percibir lo que se está moviendo en esa cosa. Y para eso requiero sensación. Para eso tengo que dejar de ver y prever, observar, imaginar. De esta manera voy a entender que intuición tiene que ver con la observación, el proceso de ser observado. Por eso la intuición implica oscuridad, implica sueño, implica sumergirse en un océano en el que cuando la ola se mueve para aquel lado, hay algo en mí que me dice que va a volver, que no se está yendo. Hay una sensación que me dice, la ola vuelve. Y solo lo puedo hacer cuando en lugar de estar mirando un punto fijo, estoy sintiendo todo lo que sucede. Es decir que la única forma en que puedo despertar mi intuición es a través de percibir con los sentidos más agudizados. ¿Y cómo hago para agudizar los sentidos? Tengo que sumergirme en la materia, tengo que sumergirme en los sentidos mismos. Tengo que ir bien profundo. Fíjense que una de las formas que usa la naturaleza para hacernos sentir a la fuerza es la presión. Cuanta más presión, más siento. Es como si el universo nos dijera, hey, la única forma en que puedes activar tus sentidos es sintiendo más fuerte. Y entonces la realidad, la naturaleza, nos presiona más y más y más y más para que podamos sacar ese potencial infinito que tienen nuestros 5 sentidos. Cuando yo tengo algo que me presiona, el concepto es que yo estoy por debajo de algo muy pesado. En la antigüedad, en Roma, a esto se le decía estar por debajo de un hierro, que se dice sub ferrum, y nosotros lo decimos sufrir. ¿Qué es el sufrimiento? Es la naturaleza presionando nuestro ser para tener mayor capacidad de sentir. Y esto es lo que nos hace entender también la palabra calvario.
El calvario de la humanidad, el calvario del mártir. Estas dos palabras las describí en el blog. ¿Qué es el calvario? Calvario viene de la palabra calavera, que significa ir hacia el hueso, tan profundo que llegamos al hueso de las cosas. Es decir, que la humanidad vive un calvario porque la naturaleza le pide que active la mayor posibilidad de sentir. Por esto mismo, la humanidad sufre. ¿Pero saben por qué sufre la humanidad? No sufre porque el universo quiere que sufra, porque es la única forma. La razón por la cual la humanidad sufre es porque básicamente no queremos enfrentarnos a nuestro potencial. Es porque en lugar de centrarnos en lo que somos, perdemos tiempo siendo lo que no somos. Es simplemente eso. Porque cuando una persona despierta el potencial de su sensación, de lo que está dentro, y empieza a ser quien realmente es, deja de sufrir. Así de simple. Y los que escapan de su propio potencial crean sufrimiento en los otros. Es simple. Hitler era un artista frustrado. Él quería ser actor, pintor. Y no lo dejaron. Si alguien lo hubiera dejado pintar y actuar, probablemente la historia hoy sería otra. Bien, entonces, básicamente nadie puede sacarte del sufrimiento, más que tu propio potencial e intuición. Así que una de las formas en que vamos a empezar a sentir más profundamente es a través del subconsciente, porque allí se esconden todas las claves que hemos ocultado durante todo el tiempo en que hemos negado ser quienes somos. Entonces, allí vamos a poder ver exactamente qué tenemos que resolver para poder ser. La vibración del día de hoy es ña. La afirmación es yo soy la expansión de la conciencia. El código del día es la co-creación. Al reconocernos producto y creador, somos conscientes de que toda creación no es propia, sino colectiva. Nada de lo que generamos como nuevo será con un fin propio. Ni la energía para generarlo provendrá netamente de mí, sino que la energía utilizada para manifestar una realidad proviene de toda la red de creadores, y por ende, sus productos serán inevitablemente compartidos por todos, y no pertenecerán a mi persona.